El presente contenido es con fines de entretenimiento. No pretende ser apología en ningún sentido. Si usted tiene una versión diferente de esta historia, le recomiendo que haga su propio video. Un saludo afectuoso para los hermanos Fernando y Cris Arellano, hasta la Bahía de San Francisco. Ruta 666, la carretera más misteriosa del mundo. Está en Estados Unidos, es solitaria y peligrosa, y arrastra una leyenda negra de accidentes y supersticiones desde 1926. A simple vista, la ruta que recorre los antiguos territorios de la nación Navajo, entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado, es una más de tantas carreteras semidesérticas que atraviesan el suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, y pese a esa aparente normalidad, algunos conductores prefieren todavía dar un rodeo y evitar, a una costa de hacer más millas, meterse con su coche en esa larga línea recta de asfalto que durante casi 150 millas transcurre entre páramos deshabitados y enormes rocas. Y eso es porque el poder de la sugestión viaja más deprisa que cualquier automóvil y la superstición no entiende de consumos de gasolina. La razón hay que buscarla en la desafortunada numeración de la vía en cuestión. En 1926, la Agencia Federal de Carreteras y Transporte le asignó rutinariamente el número 666 y la ruta pasó a ser conocida medio en serio, medio en broma, como la carretera del diablo. Evidentemente, no pasó mucho tiempo antes de que la máquina de crear leyendas urbanas se pusiera en marcha y se empezara a hablar de accidentes, muertes, desapariciones y todo tipo de espantosas cuitas que acechaban a quienes se atrevían a circular por ella. Normalmente, la cosa hubiera quedado poco menos que en una anécdota local, si no fuera porque los responsables de tráfico del estado de Nevada descubrieron que sus estadísticas reflejaban efectivamente un mayor número de accidentes y muertes de lo habitual en este tipo de vías. También los registros de las llamadas a los servicios de socorro mostraban un alto índice de aviso de averías, por lo que, ante la evidencia, la Ruta 666 fue incluida en la lista de las 20 carreteras más peligrosas de la Unión Americana. El asunto saltó casi de inmediato a los periódicos locales, de allí a los medios sensacionalistas de tirada nacional, y a partir de ahí el fenómeno ya se volvió imparable. Tras la correspondiente investigación, se llegó a la conclusión de que, si la Ruta 666 tenía ciertamente unas estadísticas de accidentes más elevadas, era porque su trazado monótono y aburrido acababa produciendo un efecto soporífero en muchos conductores. El pavimento estaba en mal estado y la prácticamente nula presencia policial invitaba a los excesos con el pedal del gas. Por otra parte, las averías eran abundantes porque también muchos eran los vehículos con un mantenimiento deficiente que no aguantaban el castigo de esas 150 millas, de un calor asfixiante de día y un frío glacial por la noche. Pero de nada sirvieron las explicaciones oficiales. E incluso en una época en la que no existían ni internet ni los videos virales, la Ruta 666 se convirtió en una carretera plegada de coches fantasmales sin nadie al volante, animales demoníacos que cual sabueso de Baskerville devoraban a los incautos automovilistas, pálidos espectros que hacían autostop. Sí, por supuesto, se trata de la versión local de La Chica de la Curva, y hasta sórdidas historias de canibalismo y locura en los arcenes, o en los shoulders, en los acotamientos. Como suele ser habitual en este tipo de lugares, señalados por la leyenda negra y la superstición, la Ruta 666 se acabó convirtiendo en un centro de peregrinación para los amantes de lo sobrenatural, los buscadores de fantasmas campando a sus anchas por la ruta diabólica. Se acabaron convirtiendo en un peligro real para el resto de los conductores. Y el robo continuado de las señales de tráfico, en las que aparecía la cifra 666, representaba una pequeña fortuna.
Finalmente la administración federal tomó cartas en el asunto y en 2003 decidió recondicionarla y cambiarle el nombre de Ruta 666 a Ruta 491. Aún años después de su nueva denominación oficial, la antigua Ruta 666 sigue siendo un lugar común de las leyendas urbanas e historias locales de terror. Ya no es tan popular entre los aficionados a lo misterioso, así que cada vez son más los conductores que circulan por ella con toda normalidad. Así pues, esta ruta que atraviesa los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona se trazó siguiendo un viejo sendero existente entre México y Estados Unidos, conocido antes de ser la Ruta 666 como Old Spanish Trail, transitado especialmente por diligencias en esa época. Sin duda, la historia favorita de la Ruta 666 es la del sedán negro, conducido por una sombra sin rostro. Algunos señalan a Satanás que perseguía conductores al azar para provocarles la muerte. Así pues, se cuenta que quienes circulaban por esta ruta antes del atardecer les invadió una sensación de desasosiego y al desaparecer el sol, un sedán negro aparecía detrás de ellos. Es imposible dejarlo atrás, comentaban, y cada vez se acercaba más y más hasta el punto en el que terminaba cazando a la víctima. Unos afirman que al impactar el coche desaparece, otros que tuvieron que salirse de la carretera para dejarle el paso, y otros que al intentar fijarse en el conductor solo encontraron una figura negra sin rostro reconocible. Esta leyenda o este mito tiene detrás una historia, y la verdad es que después del conflicto entre México y Estados Unidos entre 1846 y 1848, al México ser obligado a ceder la mitad de su territorio y recibir una condonación de $3 millones en deudas y un pago de $15 millones por ceder más de la mitad de su territorio, esta ruta, que era principalmente pues transitada por diligencias, recorría lo que viene siendo el antiguo Camino Español, que se extendía desde Santa Fe, Nuevo México, hasta Los Ángeles. Esta, más que nada, pues la Ruta 666 era una ramificación de la histórica Ruta 66 que todo el mundo conoce.